Bueno, hermanos, como leímos hace un momento, vamos a estar en el libro de Hebreos. Vamos a leer el capítulo 12. Vamos a estar haciendo énfasis en varios temas. Me llamó mucho la atención este himno que acabamos de cantar, ¿verdad? Gracia admirable. Realmente yo confío de que prestamos atención, ¿verdad?, cuando estamos cantando. La gracia del Señor es admirable. Y es muy bonito ver en la tercera estrofa, ¿verdad? Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. Cuando se sufre persecución, cuando se sufre acoso, cuando se sufren presiones, uno puede sentir la tentación de dejar, de desistir. Y más cuando son injustas, ¿sí? Nosotros estamos exhortando frecuentemente como iglesia a apoyar a nuestros hermanos de la iglesia perseguida. De hecho, el mensaje de la palabra del Señor la semana pasada fue un fuerte énfasis, el pastor nos pudo compartir, ¿verdad?, un fuerte énfasis en nosotros también unirnos al clamor, a la necesidad de ellos de poder contar con el apoyo de nosotros en oración. Sigamos orando, hermanos, porque yo creo que a todos les ha pasado en algún momento de que cuando tenemos presiones, llegan momentos de reflexión en la que uno dice, bueno, esto no me gusta, esta presión me parece demasiado fuerte, cualquiera que sea la presión, ¿verdad? Y sentimos la tentación de soltar. Vamos a dejar aquí esto. Y se da en niveles desde niños, desde jóvenes incluso, ¿verdad? Cuando vienen las pruebas, cuando la materia es muy difícil, ¿no? ¿Para qué estoy en esta carrera?, dice alguien en la universidad, ¿verdad? Cuando el asunto se pone duro, pues las personas pueden cuestionar, ¿sigo adelante? Y ese sigo adelante puede venir en muchas facetas. Pero lo importante es que tú y yo sepamos por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Siempre tener la mirada fija hacia dónde vamos. Si se está estudiando una carrera, esa es la carrera, bueno, vamos a ir hacia allá, ¿verdad? Y la mirada uno sigue puesta allá y entonces uno persevera. Entonces, en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo ahorita nosotros, vamos a pedirle al Señor que por medio de esta palabra Él nos guíe a tomar decisiones correctas si estamos pensando dejar o desistir o desanimarnos. Que la palabra del Señor nos anime en esta mañana. Vamos a ver, voy a leer lo que dice en Hebreos 12 del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puestos los ojos en Jesús. Cuando nosotros levantamos la mirada diariamente, escuchamos las noticias o vemos a nuestro alrededor, nos encontramos con situaciones complejas. Algunos quizás están pasando por alguna situación compleja en el hogar, en alguna crisis. Algunos están pasando por problemas en sus trabajos o en sus estudios. Algunos solamente por ver lo que pasa en mis vecinos, lo que ocurre en las noticias, puede causar un impacto negativo en nosotros y desanimarnos. Cuando nosotros escuchamos que a la iglesia se le está persiguiendo cada día más y de que cada día se nos hace el espacio mucho más pequeño para compartir, porque resulta que incluso en países del occidente como en el que vivimos, pues hay niveles de persecución menores que en otros lugares, pero lo hay. De hecho, en el vivir cristiano, muchos cristianos ocultan su fe por temor a ser rechazados en su trabajo, aunque no hay ninguna norma que diga que no puede ser cristiano, pero para que no me rechace el grupo, para no dejar de ser popular, tal vez visto de cierta manera, o hablo de cierta manera, o me comporto de cierta manera para no recibir un rechazo de parte de los demás. E incluso cuando se dan conversaciones de ciertos temas que son polémicos, me quedo calladito porque
Dice una frase calladita, me veo más bonita. Yo no quiero entrar en problemas porque yo como cristiano tengo otra postura. Mejor yo no digo nada porque después, como dicen algunos, hasta han perdido amigos por solo expresar su postura en cuanto a los temas polémicos de hoy en día. Hermanos, no debe ser así. Yo les animo a que seamos valientes, porque dentro de las personas que nos escuchan, incluso de aquellos que están hablando en contra de lo que Dios ha establecido como orden natural, muchos de ellos necesitan escuchar lo que nosotros pensamos, lo que la palabra de Dios dice. Así que usted con valentía hable, no tenga temor. La palabra dice que cuando vamos a hablar lo tenemos que hacer con respeto, con amabilidad, con humildad. Después que esté dentro de ese orden, debemos expresar, ¿verdad?, nuestro sentir, y no podemos estar de acuerdo o en silencio frente a las situaciones que están ocurriendo hoy en día, que atentan contra la integridad de la familia, que atentan contra la integridad de nuestros hijos, ¿verdad? Así que frente a una sociedad tan confundida, de hecho hasta agresiva, porque se ha tornado muy agresivo el tema contra el cuidado de la familia, el cuidado de la vida, nosotros mantengamos firme nuestra postura. Todos está como en una línea gris, cómo debe ser un cristiano, cómo debe comportarse, cómo debe hablar, y como que hay una línea ahí que no divide muy bien lo que es. O sea, no tengamos temor a hacer como el Señor nos ha mandado a hacer. Así que es una exhortación en esta mañana. Frente a la oposición que pueda haber, frente a la presión que podamos sentir, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos perseverar en medio de la confusión y la oposición? Aquí, en el versículo 2, si usted ve aquí en Hebreos 12, el versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí vemos cómo Jesús perseveró. Por el gozo puesto delante de él. Él no puso la mirada en lo que estaba ocurriendo en ese momento. Estamos hablando del momento en el que él estaba, ¿verdad?, siendo ya, faltaban pocos minutos para que lo atacaran, para que lo tomaran preso, ¿verdad? Vamos a irnos allá atrás un poquito, al libro de Marcos. Vamos a Marcos 14, vamos a ver algo que Jesús experimentó. Nos vamos hasta el versículo 32. Marcos, vamos a estar leyendo la Biblia, que ella es tan maravillosa e interesante. Vamos a ver. Marcos 14, 32 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Si usted no le había prestado atención a ese versículo, préstele atención. Si usted te ha sentido triste y angustiado, sepa que Jesús también. Él sabe lo que es estar muy triste y muy angustiado. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba, Padre. Esas palabras de cariño, ¿verdad? Como se ha traducido también, papito querido, ¿verdad? Y los que tienen hijos pequeños, ¿verdad? O cuando tus hijos eran pequeños y te decían: hola, mamita, papito. Y te pedían algo con ese cariñito, ¿verdad? Que era un poco difícil, ¿verdad? O llorando te decían algo así, y tú, bueno, ¿verdad? Enternece el corazón. Aunque a veces te dicen así, toca decir que no, ¿verdad? Y este fue el caso, ¿verdad? Con mucha ternura le habló a su padre, pero siempre decía: aparta de mí esta copa. Esto que él iba a sufrir, quizás podría ser de otro modo,
mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Siempre consciente de que estaba por delante la voluntad de Dios. El 37 dice, vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Jesús, nosotros sabemos que Él es el Hijo de Dios y que como Hijo de Dios, Él sabe todas las cosas. Él sabía lo que iba a pasar y ya sabía que venían por Él. Pero en ese momento de presión, de intensa presión, de angustia, profunda angustia, ¿qué fue lo que Él hizo? ¿Solo se angustió? ¿Qué hizo? Ajá, pero hubo una acción. Él se llevó a 3 discípulos que lo apoyaran a hacer ¿qué cosa? Ahora, cuando uno está en profunda angustia, en profunda confusión, tristeza, lo más importante no es hacer lo que dicte nuestro corazón, como dicen una frase del mundo, ¿verdad? Haz lo que dicte tu corazón. No, Él no hacía eso, Él hizo oraciones. Hizo oraciones para pedirle a Dios que lo ayudara a hacer la voluntad de Dios, no la de Él. Oró y 3 veces lo hizo. A pesar de que sus amigos, sus hermanos, sus discípulos, pues no tuvieron la fortaleza de acompañarlo, porque estaban muy agotados. Pero aún así, Él perseveró. Es un ejemplo, hermanos, de que a veces cuando estamos en el ministerio también luchando, sufriendo, aún dentro del ministerio, debemos orar. Aunque más nadie, pero es que la gente no quiere orar. Tenemos que orar. No es que no quieran, tal vez están muy agotados, muy cansados. Como dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor nos llama a orar. Hermanos, si usted está pasando por alguna crisis, algún problema, algún momento de decisión importante, no haga lo que dicte su corazón. Solo si su corazón le dice, busca a Dios, eso sí. Busquemos a Dios en oración. Busquemos a Dios porque Jesucristo, el Hijo de Dios, lo hizo y Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Lo primero entonces, vemos que Él puso su mirada en la meta, hacia el gozo puesto delante de Él, ¿verdad? Él tuvo humildad. Vamos a ver Filipenses 2. Vamos a ver desde el versículo 5, hermanos. Son versículos conocidos, pero usted dígale al Señor, muéstrame lo que me quieres decir en esta oportunidad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vamos a hacer una pausa. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él era igual a Dios, pero Él no se aferró a eso. Se humilló. Tal vez hay circunstancias que yo considero injustas en este momento. Tal vez las consideramos que pueden ser humillantes, esto no es justo, pero el Señor nos está llamando a hacer una pausa y examinar qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, no qué es lo que nosotros consideramos que debe ser lo que hay que hacer. Entonces Jesucristo, aún siendo Dios, no estimó eso, ser igual a Dios, sino que se humilló y se hizo como uno de nosotros, ¿verdad? En el 7 dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para obedecer es importante la humildad. Y Jesucristo es nuestro ejemplo de humildad. Por eso que en la oración en el Getsemaní, Él lo decía una y otra vez, no se haga
como yo quiero, sino tu voluntad, que se haga la voluntad de Dios. Esa debe ser nuestra oración frente a las circunstancias difíciles que estamos enfrentando. No se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad, Dios. Que podamos tener ese valor y podemos pedir al Señor, porque su palabra dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pidámosle que nos ayude a perseverar en medio de las circunstancias. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, es el Señor, para gloria de Dios Padre. El gozo que estaba puesto delante de Él lo vemos en este pasaje, ¿verdad? En el nombre del Señor, ¿verdad? Se va a doblar toda rodilla y van a decir, Cristo es el Señor, Jehová es Dios. Jesucristo se puso a pensar en lo que estaba por delante. Si Él no moría en la cruz por nuestros pecados, nosotros no tendríamos esperanza. Nosotros no estaríamos ni siquiera reunidos en este lugar. No estaríamos escuchando ni viendo estas palabras. Gracias a su sacrificio, nosotros hoy estamos aquí. Y muchas otras personas también van a conocer, están conociendo y van a conocer. Y toda lengua confesará que el Señor, ¿verdad?, es Dios. La gloria será para Dios. Ese es el gozo que estaba puesto allá adelante. O sea, ¿cuál es la meta? Eso nos debe incentivar. No pongamos la mirada en las circunstancias actuales. No, que esto no tiene fin, que esto está oscuro, que esto no tiene solución. Todo en esta vida va a pasar. Esa circunstancia que estamos pasando va a pasar, sea de salud, sea relacional, sea emocional, sea físico, mental, lo que sea. Alguien, una persona, lo que sea va a pasar. Nada es eterno aquí, ¿verdad? Cielo y tierra pasarán, pero esta palabra no pasará y nosotros hemos recibido la promesa de gracia de vida eterna. Entonces, cualquier circunstancia que estemos pasando acá, pues es pasajera. Debemos perseverar y poner nuestra mirada en la esperanza, lo que es eterno. Esa debe ser nuestra meta, ¿verdad? Siempre mirar hacia adelante. Hemos visto en este pasaje, ¿verdad?, que para yo perseverar en medio de cuando me siento tentado a dejar, a no seguir adelante, debo poner la mirada en la meta, como lo hizo Jesús, ¿verdad? Ser humildes, orar. Él lo hizo una y otra vez, aunque lo tuviese que hacer solo, aunque sabía que contaba con apoyo, pero no lo tuvo. No importa que eso sea lo que le esté pasando a usted, siga adelante. No estoy solo, que más nadie, que no importa. Nunca estamos solos porque el Señor está con nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí lo que dice en Santiago 1, del 3 al 4 también. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El Señor nos llama a perseverar, a tener paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Y dice que la paciencia tiene su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Parece imposible, parece difícil, pero no. Resulta ser que por medio de esas pruebas que el Señor, ¿verdad?, permite que pasemos, nosotros vamos a ser perfeccionados. Jesucristo fue perfeccionado por lo que padeció. Si Él, ¿verdad?, aprendió la obediencia, que eso fue lo que acabamos de leer hace un momento, ¿verdad? Él aprendió, Él era Dios, Él era como Dios, ¿verdad? Ellos dan órdenes, ellos establecen el orden, pero Él se humilló, se hizo como nosotros y aprendió, ¿verdad?, lo que es la obediencia, aunque le costó, fue con lágrimas, fue con mucho sufrimiento. Y allí donde leímos en Hebreos, ¿verdad?, vamos a ir nuevamente a Hebreos 5, perdón, ese no lo habíamos leído, vamos a leer en Hebreos 5, el capítulo 7, para hacer énfasis en esta parte que estamos hablando. Él padeció, Él perseveró. Dice Hebreos 5, 7, búscalo ahí en su Biblia, que siempre es importante leer, porque eso pues se graba mucho mejor en la mente. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, vemos aquí en esta palabra que nuestro Señor Jesucristo, con clamor, con lágrimas, con sufrimiento, aprendió a obedecer. Quizás hoy nos toca sufrir, nos toca clamar, nos toca sobrellevar, soportar, pero hay un propósito glorioso adelante, y es ser perfeccionados. El Señor está usando esas circunstancias que estamos pasando para perfeccionarnos. Y como el siervo no es mayor que su maestro, así pasó con Cristo, así pasa con nosotros, ¿verdad? El Señor nos ha dado algo mucho más excelente. Él es sumo sacerdote, ¿verdad? Y Él estableció, ¿verdad?, una gracia que nos da una salvación eterna, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros confiemos en lo que Él ha hecho, en esa obra que Él ha hecho, que no la despreciemos. Cuando nosotros vivimos a nuestra manera, nosotros estamos menospreciando la obra de Cristo en nosotros, el sacrificio que Él hizo. ¿Cómo es nuestra vida espiritual? ¿Nos sacrificamos, nos esforzamos o vivimos cómodamente? Yo voy a buscar la vida cristiana lo más cómodo posible porque, pues, ¿para qué esforzarse? Entonces, el Señor nos llama a reflexión en esta mañana, ¿verdad? A no ser indolentes, a ser devotos. Dice que debemos ser incluso sufridos. De hecho, el amor es sufrido. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde yo estoy poniendo mi devoción? ¿En dónde está mi consagración? Hermanos, y no nos engañemos porque a veces hacemos las cosas y quizás la motivación no es la correcta. O sea, mi motivación es quedar bien o servir a Dios. Mi motivación es recibir un aplauso, un elogio, honrar a Dios. Mi motivación es ser bien visto. Dios conoce el corazón, Él sabe cómo hacemos las cosas. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para Él, para la gloria de Él. Usted trabaje para la gloria de Dios. Usted atiende personas, ayuda a personas, hágalo para la gloria de Dios. Usted está en el hogar haciendo labores, hágalo para la gloria de Dios. Así que Dios nos ayude a reflexionar en todo lo que yo hago. ¿Cuál es mi motivación? ¿Lo estoy haciendo para la gloria de Dios? ¿Cómo está mi devoción? ¿Verdad? Como dijimos hace un momento, debemos orar y debemos obedecer. ¿Pero qué vamos a obedecer, hermano? La palabra. La estoy leyendo. Hágase un compromiso hoy, Señor, yo quiero alimentarme mejor de tu palabra. A lo mejor muchos están pensando, ay, ¿cómo hago para bajar de peso? Dios mío, soy muy gordito, muy gordita. Ojalá ese fuera ojalá baje de peso, pero de comer tanta palabra, ¿verdad? Yo no oigo a nadie quejarse de que está sobrepeso espiritual. Debería ser un problema, ¿verdad? No, eso no es un problema realmente, para nada, ¿verdad? Debemos llenarnos, nutrirnos de la palabra, ¿verdad? Preocuparnos por eso. Así que de la manera en que nos ocupamos de nuestro cuerpo, de nuestro bienestar, de nuestra salud, incluso de nuestra apariencia, preocupémonos de nuestra vida espiritual. No lo dejemos para una sesión dominical o una sesión de discipular o X o Y, ¿verdad? Ocupémonos diariamente de nuestra salvación. Ocupémonos diariamente. Jesucristo se sacrificó tanto para que yo viva igualito que el mundo. Para que el mundo me vea y no encuentre la diferencia entre una cosa y otra. Para quedarme callado ante las cosas que el mundo aplaude. El que calla otorga. Esa también es una frase. Pero usted no se quede callado. Si usted le hable con valentía lo que usted cree, conforme a los principios de la palabra. Hoy en día se necesita que la iglesia hable, que la iglesia salga así como salimos ayer y que le digamos a la gente, ¿verdad?, que el Señor vino para rescatarnos de nuestros pecados que tanto daño nos hacen. Jesucristo miró eso también. Cómo el pecado nos daña. Y Él murió para que nosotros podamos ser libres del poder del pecado en nuestras vidas. Entonces vivamos conforme a ese sacrificio que hizo Él. Si Cristo murió, yo no lo sé, y yo vivo todos los días como me viene en gana. Y es que yo soy así. Es que yo me impaciento rápido. Es que yo soy desordenado. Por eso que nunca oro. Sea cual sea la excusa,
trivial o no trivial. No, es que yo sufrí mucho, a mí me hicieron esto y yo por eso entonces soy así. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas y aquí todas son hechas nuevas. Creámoslo. Jesucristo no murió en la cruz en vano. Él murió para que nosotros vivamos diferente. Así que esos retos que cada uno en particular sabe que tiene, sabemos que tenemos que ponerlos delante del Señor y decir: Señor, no me voy a recostar en un pasado que ya no puedo cambiar. En estos días escuchaba sobre una persona que fue famosa, cantante, que murió y que después sale a la luz todo el tema de que fue abusada la persona y esto, y no solo ella, sino un montón de gente más. Hermano, estos temas y que la persona posiblemente murió porque estaba muy apesadumbrada por esa situación tan difícil de niño y aún siendo adulto no lo superaba. Hermano, la vida trae muchas complejidades y eso le ocurre a todos, a los creyentes y a los no creyentes. El Señor nos llama a salir de ahí, a no quedarnos allí. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Pero ¿cómo yo voy a proclamar esa verdad si yo vivo quebrantado de corazón? Creamos al Señor que Él vino a sanar mis heridas. Él vino a sanar las heridas. Entonces, entremos a ese hospital del Señor, entremos a ese cuarto de cuidados intensivos de nuestro Señor. Llenémonos de esta palabra, ¿verdad? Llenémonos de su consejo, rodeémonos de hermanos en Cristo, de personas que nos van a edificar, que nos van a estimular. Si usted se rodea de puras personas que le van a dar mensajes negativos, entonces no se sorprenda de que por qué razón yo no avanzo, yo no crezco. En estos días el pastor también compartió una exhortación del tema de la música, y es un tema delicado, ¿no? La música secular. Pero aún así, hermano, yo le exhorto, si usted es una persona que diariamente se sintoniza con música no cristiana, yo le animo a que comience a bajarle a eso, comience a sintonizarse con música cristiana, porque eso produce estancamiento espiritual. Porque esos mensajes que usted escucha diariamente no le edifican. Son de tristeza, son de venganza, son de inmoralidad, X, Y. Otros a lo mejor no dicen nada bueno ni nada malo, pero igual no lo edifican. Hermanos, llenémonos de la palabra del Señor, porque todas esas cosas nos estancan. Entonces, ¿por qué no me llama la atención lo de Dios? ¿Por qué yo ni hablo de la Biblia ni oro? Y ni sin hora y yo ahí no. O sea, es nuestro Dios, es nuestro Padre. ¿Cómo no nos relacionamos con nuestro Padre? ¿Por qué? Porque estamos distraídos con las cosas del mundo. Y no solo eso, también nuestros trabajos, nuestros estudios nos pueden distraer nuestra atención. Si mi pasión es mi estudio, si mi pasión es el trabajo, eso me puede también distraer. Entonces yo debo estar consciente en mi trabajo, en mi estudio, de que estoy haciendo las cosas con la ayuda de Dios y para la gloria de Dios. Eso es todo, porque si hay que hacerlo, no le estoy diciendo que no estudie a nadie. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero tenemos que estar conscientes de que lo estoy haciendo para la gloria de Dios. ¿Quiero ser el mejor estudiante? Sí, está bien, no está malo, pero si tú solo estás buscando glorias para ti, vanagloria, entonces vas a ser un orgulloso. Igual va a ser cuando trabajes. Yo soy el mejor empleado de aquí. Con mi empresa es la más grande, la más exitosa, yo bato con la competencia. Y todo es para mí, por mí. Entonces como que hay un problema ahí, hermano. Enfoquemos nuestras vidas, examinemos nuestras vidas y enfoquémonos hacia lo que glorifique a Dios en todo lo que hacemos. Y tendrá más sentido, nuestra vida será de crecimiento. Entonces, en medio de estas circunstancias, volviendo al punto inicial, en el que estamos en luchas, estamos en crisis, ¿cómo podemos perseverar? Poniendo la mirada en la meta. En la meta que es glorificar a Dios. Cristo supo que todo lo que él iba a hacer para la gloria de Dios y lo ayudó a perseverar hasta el final. Y que muchos también iban a glorificar. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará delante de él. O sea, todos. Ser humildes, orar, depender de la palabra para obedecerla, porque si yo no la busco, voy a hacer todo lo que yo pienso, no lo que la palabra me dice, ¿verdad? Y tener esa paciencia, porque la paciencia nos perfecciona. Así como perfeccionó a Cristo, a nosotros nos va a perfeccionar las pruebas. Vamos a aprender a decir: Señor, gracias por esta prueba, porque demuestra que yo todavía necesito crecer más, necesito perseverar más. Nunca le cuestione a Dios por qué le puso la prueba que le puso, porque Dios lo sabe todo y Él sabe que las circunstancias por las cuales pasamos son para gloria de su nombre. Piensen eso, esto es para gloria del nombre de Dios. Él se va a glorificar en esto. Está súper difícil, pero Él se va a glorificar. Entonces Él nos llama a esto, a devoción y a consagración. Este mundo es confuso. Este mundo te lleva a cuestionar la existencia de Dios, te lleva a cuestionar
si la palabra de Dios es fiel. Si Dios es todopoderoso, y todos sabemos que Dios es todopoderoso, el todopoderoso no es todopoderoso para mantener su palabra fiel, firme. Es que el hombre ha hecho desastres con la Biblia y ya yo no creo en la Biblia. Hermano, busque a Dios de corazón, usted le va a encontrar. Él le va a guiar hacia la verdad. Y esta palabra es su palabra. El ser humano no es más poderoso que Dios. La maldad del hombre no ha podido superar a Dios. Dios es el único todopoderoso. Y Él mantiene su palabra firme. Y a esta palabra, además de que ella firme, Él interpuso un juramento a lo que Él nos prometió. Es imposible que Dios mienta. Así que no nos dejemos engañar. El mundo hace ver que Dios miente. Desde el Edén, hermano, siempre lo decimos. Le dijo a Eva, con que Dios le dijo que no morirán. Mentiroso, sí. Porque cuando Adán y Eva pecaron, entró la muerte. Hasta hoy. Hermanos, Dios no miente. El diablo quiere que usted y yo pensemos que Dios miente. Cuando los cristianos sufren en esos lugares en donde incluso les apuntan con un arma y le preguntan por su fe, y ellos son capaces de decir, sí, yo creo en Cristo Jesús. Jesucristo es el Señor. Y los matan. ¿Cómo tienes valor para hacer eso? Porque tu mirada no está puesta en esto temporal. Tu mirada está realmente arraigada en eso eterno, en el futuro. Porque esto todo se va a acabar, hermano. Así que no se aferre a la vida. Es que no logré todo lo que quería lograr, es que no hice esto, no he hecho esto. Ella está más feliz que yo porque ella sí hace y hace. Ni se compare, porque usted no sabe lo que pasa realmente del otro lado. Usted no se compare con nadie. Usted dele gracias a Dios por lo que usted es, por lo que usted tiene, por lo que Él le ha dado. Confía en el que Él le va a llevar, ¿verdad?, en esta vida conforme a su propósito. Pero el fin último no es lo que el mundo nos ofrece, está allá, en lo eterno. Que el Señor nos ayude entonces a enfocar nuestra mirada en lo eterno, sobre todo en estos momentos cuando algunos u otros esté pasando en una crisis profunda, ¿verdad? Pongamos la mirada allá, así como lo hizo Jesús, para perseverar. Él nos va a dar paciencia, Él nos va a dar la constancia, ¿verdad, hermanos? Porque Él es nuestro Señor. Él habita por la fe en nuestro corazón. Así que yo espero que con esta palabra usted lo recuerde cuando está pasando por alguna crisis, cuando está pensando desistir, cuando está pensando soltar. Ponga la mirada en la meta. La meta no es terrenal, la meta es eterna. La esperanza nuestra es eterna, no es temporal. Que el Señor nos llene de humildad, que podamos orar. Cuando usted no ora, usted está diciéndole a Dios, Dios, yo no necesito tu dirección, yo me dirijo. Entonces, estamos contradiciéndonos, ¿verdad? Si estoy diciendo, Cristo es mi Señor, Él manda. Alabamos al Señor y le decimos, Cristo Señor, pero debemos vivir como que Él es nuestro Señor, Él manda, ¿verdad? Seamos humildes, oremos, obedecemos la palabra, esta palabra firme, ratificada por un Dios que no miente, ¿verdad? Y tengamos paciencia. Animémonos unos a otros.